damos la bienvenida aquí en TLV1, un programa especial, y especial porque vamos a tocar un tema que dio mucho que hablar durante muchos años, que es el tema de los fondos de Santa Cruz. El caso ha sido tratado hasta judicialmente y ha sido el gran tema sobre dónde fueron a parar esos fondos, cómo se generaron esos fondos y dónde están actualmente. El gobierno ha mostrado durante varias oportunidades las manos limpias, se ha hecho en la Casa de Santa Cruz varias manifestaciones que los fondos estaban volviendo a la Argentina, que estaba todo limpio, eso lo hizo Néstor Kirchner hace alrededor de 4 o 5 años. Bueno, aparentemente nunca se aclaró los fondos de Santa Cruz, ni qué son, ni cómo se obtuvieron, dónde fueron, etcétera. Y para este caso, que va a ser muy especial porque tiene que ver con la seriedad que pasa en la Argentina en términos soberanos, en términos de sus bonos, en términos de su reclamo, ¿no es cierto?, ante el mundo internacional de una soberanía en la cual el propio gobierno nacional la pone en juego, como es el caso de la Fragata Libertad o como es el caso de la defensa de la deuda interna, la deuda de los argentinos o la deuda creada, ¿no es cierto?, por los gobiernos inconstitucionales y que se la endosan al pueblo argentino ahora con esta danza de renovaciones de deuda externa, etcétera, que nos vemos privados hasta la de propia Fragata Libertad. Bueno, pero el caso puntual es que este programa, que es puntualmente sobre el tema de los fondos de Santa Cruz, tenemos 3 expertos que han iniciado una causa penal, que han iniciado un seguimiento en esta causa, nos van a contar exactamente cómo es todo el proceso, y para mí es un gusto tenerlos aquí en TLV1 como un programa puntual en este tema para aclarar tantas cosas que le hacen falta aclarar a los argentinos en esta bendita república. Yo lo tengo a mi izquierda al abogado patrocinante, en este caso de Juan Gabriel Lavaqué. Juan Gabriel, muchísimas gracias por estar en TLV1. Encantado, gracias a ustedes por invitarme. Y después los denunciantes, en este caso está Adrián Salvucci a mi derecha. Adrián, muchísimas gracias, sé que tengo tu micrófono. Adrián Salvucci se ha encargado de hacer tanto la denuncia con Enrique Romero, que también son ambos miembros del movimiento o proyecto Segunda República, y que justamente a través de este movimiento están poniendo en claro muchas cosas que en la Argentina han quedado turbias. Y en este caso, que han sido uno de los puntapiés inicial, uno de los pilares de la corrupción argentina, ha sido justamente el tema de los fondos de Santa Cruz, que se originaron en la provincia de Santa Cruz bajo el gobierno de los Kirchner, pero que eso se ha trasladado a nivel nacional, que ya es no un problema de los fondos de Santa Cruz, sino es el problema de los fondos de la República Argentina. Entonces les agradezco mucho a los 3 que estén aquí en TLV1 y les pido por favor que para la audiencia en general hagamos un balance, ¿no es cierto? Y un análisis de cómo se produce este caso de los fondos de Santa Cruz, qué son los fondos de Santa Cruz, ¿no es cierto?, que han dado para hablar tanto en estos últimos años. Creo que Adrián, vos sos el más apropiado y te paso el micrófono. No solo se trata de fondos desaparecidos hace ya casi 20 años. En abril del año que viene se cumplen 20 años, habrá que hacerle una fiesta, supongo, que estos fondos fueron expatriados por el entonces gobernador Néstor Carlos Kirchner y nunca más se supo de ellos. Pero también tiene derivaciones con todo un conjunto de otros temas. Por ejemplo, el reciclaje de algunas de las participaciones en yacimientos petrolíferos fiscales. Por ejemplo, el hecho de que puede que este sea uno de los cadáveres en el ropero que tienen los Kirchner, que permiten que los círculos financieros mundiales los controlen. Porque en realidad, en su desprolijidad, las pruebas son tan flagrantes, documentación que seguramente podía ser fácilmente producida por los grandes bancos donde estarían o han pasado esos fondos, el Deutsche Bank, Morgan Stanley, el Credit Suisse, el UBS de Suiza, que con que alguien publique algún documento muy incriminante en el Wall Street Journal, por ejemplo, o en el Financial Times, al día siguiente lo levantaría Clarín, por ejemplo, o La Nación, y qué problema sería poder tratar de explicar esto. Con lo cual creo que acá hay todo un conjunto de temas que surgen de esto y que nosotros en su momento, cuando, lo que nos motivó con el doctor Juan Lavaqué y con mi colega Enrique Romero a hacer esta denuncia, es que en una de las cumbres, una de las primeras, creo que fue la primera que concurrió el entonces presidente Néstor Kirchner, cumbre de jefes de Estado
de las Américas, en la ciudad de Monterrey, México, en enero del 2004, él dijo, ufanándose, y hasta fuera del contexto de su discurso ante los 34 jefes de Estado, estaba George Bush, estaba el presidente de Brasil, estaba Lula, estaban todos los presidentes de las Américas, del Norte, Centro y Sudamérica, dijo que en la mayor crisis de su país, año 2001 y 2002, él previsoramente retiró estos fondos de Santa Cruz y los sacó de que pudieran llegar a tener un problema por la crisis que estaba pasando en Argentina, etcétera, y los colocó en el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos es el Banco Central de Estados Unidos, y nos extrañó al doctor Lavaque, a Enrique Romero y a mí, de que hiciera semejante aseveración, y le escribimos en un correo electrónico a través de el canal de comunicación oficial que tiene la Reserva Federal, porque no le contestan y no reciben digamos, preguntas así a mansalva, y le dijimos, ¿es verdad que el gobierno de la provincia de Santa Cruz depositó 654 millones de dólares, porque esa era la cifra en ese momento, en el Banco de la Reserva Federal a apenas el 1%, como había dicho Néstor Kirchner, diciendo baja tasa, pero mucha certeza, mucha seguridad? Y nos dijeron, nosotros no mantenemos relaciones con provincias, sino solamente con gobiernos nacionales, aún así solo mantenemos relaciones con bancos centrales, no aceptaríamos nunca una inversión ni de un banco privado, ni tampoco de un banco estatal a nivel provincial, y quien haya dado esta información, porque lo citamos textualmente, está dando una información falaz y mentirosa y falsa. Con lo cual dijimos, bueno, mire, el problema es que lo dijo nuestro presidente. Y ahí la Reserva Federal empezó a arrear un poquito el barrilete, por así decirlo, porque tomaban conciencia que se estaban metiendo en un camino un poco complejo político y con ciertas derivaciones. Y a partir de ahí dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa. Como evidentemente acá el presidente Néstor Kirchner mintió, me lo está diciendo el Banco de la Reserva Federal, nunca colocó estos fondos con nosotros, ni al 1% ni a ninguna otra tasa, empezamos a tratar de indagar el tema, le escribimos al presidente Kirchner, nuestra carta fue recibida, pero por supuesto jamás fue contestada, como es un poco la costumbre del gobierno ante cualquier consulta que le hagan los ciudadanos de este tipo, y dijimos, vamos a iniciar una denuncia judicial para poder llegar al fondo de la cuestión. Y ahí creo que el más indicado para hacer una síntesis, que es una de las partes interesantes de todo este tema, es el doctor Lavaque, que sufrió los embates y las distintas vicisitudes que esta denuncia, que fue radicada el 4 de mayo del 2004, en el Juzgado Federal, en lo penal económico número 7, aquí en Capital Federal, lleva el número de la causa 6662/04, y Juan Gabriel, creo que ahí a lo mejor una síntesis también sería interesante para los televidentes. Sí, el hecho tenía aristas delictivas, digámoslo, es decir, incurría en figuras delictivas varias, no era un delito, era, es cierto, no por concursos reales, es decir, no es que mató a uno, después roba al otro. El mismo acto de voluntad de sacarlo empezó a constituir una serie de delitos que se suman, pero no como si fueran 2 o 3 delitos distintos, digamos. El fundamental para nosotros era la estafa, porque era una estafa cantada. La estafa, dice el código, es apropiarse de bienes o dinero ajeno con ardido engaño. El robo es cuando se hace con violencia, el hurto es cuando se hace sin violencia, sin engañar a nadie. Pero cuando se engaña a alguien, el código ha querido agravar este delito de apropiarse del dinero ajeno, porque obviamente hay el robo por un lado, el hurto como se quiera, y el engaño por el otro. Es decir, hay un abuso de confianza. Pero en este caso era una estafa más que agravada, porque era el gobernador de la provincia de Santa Cruz, custodio de los fondos de Santa Cruz, quien birlaba el dinero de Santa Cruz y lo llevaba afuera. Entonces lo presentamos como una denuncia penal. No nos quisieron aceptar como querellante, porque en aquel entonces era más estricto el tema de ser aceptado como querellante en cuestiones que no lo afectaban a uno directamente. No nos había robado a nosotros, lo había robado al pueblo de Santa Cruz. Pero eso no importaba. El tema es que la justicia tiene la obligación de investigar cada vez que alguien hace una denuncia. Le hicimos una denuncia mucho más que fundamentada, porque le dijimos, mire, salieron de acá, se llevaron ahí, se cometió este delito, este otro delito, este otro delito. Y sobre todo lo que más nos preocupaba es que los 640 o 50 millones de dólares, que ellos decían que eran 527, porque ya nunca se pusieron de acuerdo con las cifras. Ya desaparecieron 100 y tantos millones así de movida, como quien dice.
pero pongamos que fueran los 525 millones, puestos en Suiza o puestos en cualquier plaza financiera del mundo, en aquel entonces iban 11 años, Adrián, creo, o 10 años, porque fue en el 2004 nuestra denuncia. 10 años a un interés compuesto con anatocismo, es decir, con capitalización de intereses anual, el más suave de los anatocismos. En aquel entonces se pagaba entre el 4, el 5 y el 6% por depósitos a plazo fijo por grandes sumas. Como es, insisto, con anatocismo, es decir, interés compuesto, se duplica. Es decir, ahí habían 527 que ellos confesaban y otros 500 que no estaban en ningún lado. Adrián, que es un inquieto de esto y entiende el tema de Estados Unidos porque lo ha estudiado bien, además se le ocurrió que en la Reserva Federal podía haber, porque pescamos por ahí que era en el Banco Suizo. Entonces Adrián preguntó si estaba a nombre de la provincia de Santa Cruz o en sección cuentas privadas, creo que se llama, ¿no? Algo Administración de fondos corporativos o personales. O personal. Y no estaba en corporativo, es decir, estaba a nombre de Kirchner, de Néstor, Carlos Kirchner. ¿No pudieron preguntar si estaba en nombre de él? No llegamos a preguntar, porque este fue el drama judicial, la frustración judicial, que sufrimos todo, pero yo como abogado me dolió más. Nosotros presentamos todo y el juez Urso, que estaba de subrogante en ese juzgado en ese momento, mandó un exhorto a Suiza para preguntar a nombre de quién estaban. Lo hizo muy bien, honestamente. De Suiza vino respondido el exhorto diciendo, primero, antes de dar información, necesita nuestra justicia saber hasta dónde llega la cobertura de inmunidad al presidente de la nación para saber si corresponde a darlo o no. En ese momento nombran el juez definitivo, que fue el doctor Montenegro, que después tuvo una pública actuación política y compañía. Montenegro con un criterio, yo no puedo opinar, o no quiero opinar en forma agresiva, pero un criterio muy, muy favorable a Kirchner, dictaminó, primero, no le contesta al juez de Suiza, sino que automáticamente, inicio, como decimos, lo primero que hizo, dijo, no, el damnificado de la provincia de Santa Cruz, y por lo tanto corresponde, lo cual no es cierto. Le pueden robar a una persona de Santa Cruz, pero los criterios de jurisdicción, o sea, qué juez va a actuar, no se rige por el damnificado, se rige por el lugar donde se efectuó el delito, donde se produjo el delito, y en este caso particular, por la justicia federal y compañía, por la persona acusada. Si se acusa al presidente de la nación, que hoy es presidente, no importa que el delito fuera cometido antes, corresponde a la justicia federal. Y si el delito fue sacar del país los fondos, se los sacó por vía Banco Central, si no, no los podía sacar. Y por lo tanto, había elementos de juicio suficiente para decir justicia federal, juez de Buenos Aires. Acá se lavaron las manos, es decir, estaba todo arreglado. Lo mandaron a Santa Cruz y aquí que por rara casualidad, de los dos juzgados penales de Santa Cruz, uno está vacante desde años, qué sé yo, desde que subió Kirchner de gobernador, y el otro que atiende un solo juez, los dos juzgados, era el sobrino político de Kirchner, casado con una hija de Alicia, ¿no es así? Correcto. Él tiene buena memoria. Santiago María Lozada. Claro, Santiago María Lozada. El cual, otra frustración más, ya esta grotesca, o grosera también, recibe el expediente. Cuando un juez penal recibe un expediente, lo primero que tiene que hacer es una rápida investigación para ver si tiene, como quien dice, admisibilidad, es decir, si es probable que haya un delito o no. Este hombre, sin ninguna diligencia probatoria ni investigativa de ninguna naturaleza, decidió que no había ningún delito a juzgar y hizo el colmo de los colmos de un juez penal. Se llama sobreseer la causa sin procesar a persona alguna. Es decir, sin investigar, sin procesar a nadie, dijeron no hace falta procesarlo ni venir porque no hay delito, lo archivó. En esos casos, el fiscal tiene, o por tratarse de bienes públicos, en realidad siempre, pero sobre todo cuando hay bienes públicos por medio, tiene la obligación legal de apelar. No apeló el fiscal. Y entonces, al dictaminar el juez que no había delito y el fiscal no apelar, automáticamente quedó, bueno, se llama así en la jerga leguleya, con autoridad de cosa juzgada. Quiere decir que nunca más un juez puede volver a investigar esto porque ya alguien lo juzgó y decidió que no había delito. Entonces ahí ya era un acto, la verdad que no de desesperación, era un acto de preocupación por el bien del país, por el bien moral de la Argentina. Que esto quedara así impune, en una forma tan grosera,
nos pareció que era un escándalo jurídico, pero también un escándalo moral, un escándalo público, y entonces mandamos una nota a la Corte Suprema de Justicia, diciéndole, sabemos que no hay vía procesal legal para llegar hasta la Corte, pero el escándalo es tan grande que la Corte creemos que tiene la obligación jurídica y moral de traer ese expediente de Santa Cruz y obligar que se reabra el caso. Nos contestaron con 3 renglones. No es caso federal, es decir, no es caso que tenga que intervenir la Corte. 3 renglones. Y se acabó. La cuestión acá es por qué 3 ciudadanos comunes, gente de la calle, tuvo acceso a iniciar una causa de esta naturaleza. Y esto tiene mucho que ver con el estilo de comunicación que tienen los Kirchner, el matrimonio Kirchner. El pez por la boca muere. Yo siempre les digo a ellos que tenemos que ver y analizar muy atentamente cada discurso que dan estos, porque de cada discurso se les puede iniciar 4 o 5 causas penales tranquilamente. Ellos están muy acostumbrados a la impunidad de mentir en cámara. Estábamos, mejor dicho, frente a una persona que no tenía ni la capacidad ni la idoneidad para ejercer el cargo que ejercía, porque desconocer cuestiones fundamentales que tienen que ver a cómo funciona el mundo es inadmisible para un presidente de cualquier Estado-nación soberano, o que mentía. Bueno, la opción 2 es mucho más factible. Por eso siempre decimos, hay que atentamente analizar todos los discursos que dan, porque ante las cámaras se ceban y dicen cualquier cosa. Como siempre atrás está la claque que aplauden todo lo que digan. La impunidad de las palabras en este país siempre es una cosa muy, muy grave para un presidente. ¿De dónde los fondos se generan cómo? Sí. Es decir, ¿qué pasa para generar? Bueno, ese es un tema fundamental que justamente engancha con lo que acaba de decir Enrique, porque le da una actualidad a cosas que están ocurriendo hoy mismo. Y que habla de la vocación de cómo defender la soberanía energética petrolífera de los Kirchner. En el año 93 se quería, en el año 1992 para ser exacto, se pretendía privatizar yacimientos petrolíferos fiscales. Era parte de las políticas que estaban impulsando Carlos Menem y Domingo Cavallo. Para poder privatizar YPF, que era la perla en la corona, evidentemente, necesitaban el concurso, el acuerdo de las 8 provincias productoras de petróleo. Santa Cruz, Chubut, Salta, Mendoza, Río Negro, Tierra del Fuego, la totalidad de las provincias. ¿Te acordás cómo se llamaba la organización? Porque fue una AFEF. Estaban agrupadas en una organización que las coordinaba. El que hizo el lobby ante las otras 7 provincias fue Néstor Carlos Kirchner. Lo hizo de común acuerdo con el gobierno Menem, Cavallo, inclusive estaba Manzano en ese momento. Lo hacía con mucho ahínco para que las provincias acompañaran este acuerdo para que se pudiera privatizar YPF, cosa que finalmente ocurrió. Es a cambio de eso que su provincia recibe, vamos a decir la cosa porque se la quedó en la plata, recibe estos 654 millones de dólares en regalías mal liquidadas de la YPF estatal que venía de la anterior gobernación de Santa Cruz. Venía ya discutiéndose desde la época de Alfonsín. Con lo cual, el origen de los 654 millones de dólares eran fondos que correspondían a un juicio ganado, una regalías ganadas en un juicio a favor de la provincia de Santa Cruz, fondos públicos federales que pasan a ser fondos provinciales. Y fíjate vos que acá viene la ironía. En ese lobby, en ese ejercer todo lo posible, toda la presión política posible para que se privatizara YPF, que en aquel momento incluyó que el Estado Nacional se hizo cargo de la deuda que tenía entonces YPF de 8.700 millones de dólares, que quedó en manos del Estado argentino, o sea que le estamos pagando todos los argentinos desde entonces. Hacemos un fast forward, como teníamos cuando teníamos los grabadorcitos, vamos al año 2012 y ahora nos enteramos que se ha hecho lo opuesto, que Cristina Kirchner ha expropiado la participación de Repsol, que fue la empresa española a la cual originalmente se le privatizó YPF. Aclaremos que Repsol en realidad es una fachada para la British Petroleum. Hubiera quedado muy feo en los años 90 que
directamente privatizáramos YPF a los ingleses. Estaba muy fresco lo de Malvinas todavía. Con lo cual, cuando ahora se habla de expropiar esta misma YPF, nuevamente nos quedamos con 9.000 millones de dólares. Fíjate vos, de la deuda que hoy, o hasta hace unos meses, tenía YPF, y encima nos tenemos que hacer cargo de 30.000 millones de dólares de inversiones que Repsol dice que no puede hacer, porque no estaba incapacitada para hacerla, y Repsol pide que Argentina indemnice con 10.200 millones de dólares en el Tribunal de Arbitraje, en el CIADI, en el Banco Mundial. Con lo cual este chiste a los argentinos, gracias a los Kirchner y a Menem y a Cavallo, nos ha costado unos 60.000 millones de dólares. De ahí está la enorme y flagrante contradicción entre un Kirchner que promueve la privatización de YPF para recibir este dinero y otro Kirchner que dice que lo está nacionalizando por la soberanía energética, como bien decía Juan Gabriel. Ahora bien, tengamos presente que ese dinero, para colmo, sufrió un aumento adicional que va más allá de los intereses acumulados, intereses capitalizados por anatocismo que mencionaba Juan Gabriel hace un rato. Y es que Domingo Cavallo le dijo a Néstor: che, Néstor, hacía una cosa, agarrá unos 270 millones de dólares e invertirlos en la entonces, año 93, flamante YPF que se cotizaba en la bolsa de Nueva York y en la bolsa de Londres, y en la bolsa de Buenos Aires, perdón. Con lo cual Néstor compró 270 millones de dólares de esos fondos de Santa Cruz en acciones de Repsol YPF, como se llamaba ese entonces, a 19 dólares la acción. Y las vendes casi 6 años después a 43 dólares la acción. Flor de negocio para Santa Cruz. Y en teoría sí, pero en realidad todo ese dinero siempre estuvo en manos de los Kirchner. Y hago una aclaración de algo muy importante. El hecho de que los fondos estaban depositados en el área de banca privada, private banking, en 3 grandes bancos, Morgan Stanley, UBS, que es la Unión de Bancos Suizos, y el Credit Suisse, es información pública que dio por error, porque son brutos un poco, les falta idoneidad, como estaba diciendo Enrique. O porque se sienten impunes. O porque se sienten impunes. Lo dio como información oficial el entonces gobernador Sergio Acevedo, que dijo: ¿qué tanto lío con los fondos de Santa Cruz? Está en la cuenta tal y en la cuenta tal. Están bien guardados, quizás. Están bien guardados. Está en la cuenta tal, en el área de private banking. Claro, lo pusieron en inglés, a lo mejor no sabían lo que quería decir. En el área de private banking de los bancos tal y tal. Y como decía Enrique, y decía Juan Gabriel, le escribimos al Credit Suisse y al UBS y dijimos: ¿qué es el área de private banking? Y nos dijo: señor, el área de private banking son fondos que receptamos de individuos de altísimo poder económico y se los administramos. Por ejemplo, no me dio nombres. Si viene un señor Rockefeller, no lo van a hacer pasar por ventanilla. Si viene Amalita Fortabat, que viene ese, no la vamos a hacer pasar por ventanilla. Le servimos un café y los atendemos bien. Bueno, evidentemente estos fondos estaban a nombre de un individuo. ¿Quién sería ese individuo? Néstor Kirchner. Y sus testaferros, sus familiares, no sé, a lo mejor estaba Máximo, estaba Florencia, estaba Cristina, estaría Devido, estaría, digamos, hay todo. Quien dice que parte se pusiera a nombre de la hija de Florencia. Posiblemente, Florencia. Posiblemente estaría en manos de un conjunto de lo que es una verdadera asociación ilícita, y lo decimos porque después con Juan Gabriel también tratamos de avanzar para mantener vivo esto, radicando la primera denuncia que se hace por asociación ilícita contra Néstor Carlos, contra Cristina y el conjunto de personalidades que desde entonces vienen robando sistemáticamente el país, con lo cual el origen son fondos públicos de la provincia de Santa Cruz. Y acá hay algo conceptual y con esto le doy una idea. Cuando vos depositas dinero, 654 millones de dólares, o 700 u 800, porque la cifra fue creciendo, lo metés en un determinado circuito financiero. Uno no esperaría que el gobernador de Santa Cruz beneficie el circuito financiero de Santa Cruz, que es su obligación principal, o a lo sumo el de toda la nación argentina para que haya crédito blando. No, los colocó en Suiza para beneficiar a los circuitos financieros de los suizos. Ahora, yo creo que Néstor Carlos tenía que preocuparse por los intereses de los santacruceños y de los argentinos y no beneficiar a los inversores o a los que quieren créditos, a lo mejor las pymes de Suiza o las pymes de Europa, que gracias a estos fondos de Santa Cruz lograron que 3 grandes bancos, Morgan Stanley, Credit Suisse y el UBS, diera créditos muy piolas a baja tasa de interés. ¿Por qué? Porque había un flujo de dinero importante. Digamos que los opulentos santacruceños fueron a financiar a los pobres suizos. En pocas palabras. Es una forma muy buena de sintetizar. Perdóname, yo quisiera agregar un detalle que es muy decidor, como se dice comúnmente, ¿no? Muy sintomático de la poca calidad moral que se usó en todo esto. Yo tengo la grabación del discurso de Cristina Kirchner, diputada provincial de Santa Cruz en ese momento, cuando todavía no había mucho consenso en la Cámara de Diputados de la Nación para privatizar los fondos.
Néstor gobernador, ella diputada YPF, provincial. sí. Y entonces ella promueve una declaración de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, más que reclamando, exigiendo a sus diputados nacionales que aprueben la privatización, porque Santa Cruz necesita esos 452 millones de dólares para desarrollarse, para esto, para lo otro, y sacan la resolución presentada por ella como proyecto, con el impulso de ella con su discurso, y esos fondos son los que después, bien lo ha dicho Adrián, no eran para Santa Cruz, eran para los suizos y para el matrimonio. O sea, hay una falta de autenticidad, hay es un término muy duro, pero no tengo otro, hay una hipocresía tan grande, tan desembosada, por no decir descarada, que a uno lo apabulla esto, porque después terminamos con que hizo muy bien en llevarse los fondos y te maltratan porque dijiste, señor, ¿dónde los puso? Juan, puedo agregar un dato matemático que es muy simple y esto le va a causar mucha bronca a los santacruceños. Nosotros en ese libro, el caso de los fondos públicos de Santa Cruz, los desaparecidos de Néstor Kirchner, hacemos una serie de cálculos. El libro lo publicamos en el 2007, con lo cual habría que actualizarlo 5 años más. Hasta la fecha, calculábamos que esos fondos, capitalizados año a año, más la gran inversión que le hizo hacer Domingo Cavallo, asesor permanente de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, hoy debería haber probablemente algo así como 2.000 millones de dólares. 2.200 millones de dólares. Aquí que la provincia de Santa Cruz es una provincia muy pequeña. La población de la provincia de Santa Cruz es 200.000 habitantes, 95.000, casi 100.000 viven en Río Gallegos. O sea, es más pequeña que cualquier partido del Gran Buenos Aires. Con lo cual, esta cifra tendría que hacer que cada santacruceño, insisto, son apenas 200.000, les corresponden unos 16 o 20.000 dólares. Y sin embargo vemos que hay huelgas de los maestros, huelgas de la policía, huelgas de la salud, porque no les pagan siquiera sueldos dignos. Y estamos hablando, insisto, de una provincia de 200.000 personas mal administrada por Néstor Kirchner y todos los delfines, muchos de los cuales salieron corriendo por la puerta trasera, como el caso de Sergio Acevedo, para no verse involucrado en esto, que aunque Néstor dijo en agosto del 2005, en junio del 2005 es sobreseída la causa, se dicta el sobreseimiento de la causa. Y en agosto, como estaba muy en los diarios, Néstor Carlos aparece en televisión con Sergio Acevedo, que ni habló, diciendo, tenemos las manos muy limpias. Dicen que los dólares no destiñen, posiblemente por eso. Las tenía limpias porque evidentemente manipuló todos estos cientos de miles de millones de dólares y bueno, no destiñeron demasiado. Pero claramente es innegable que acá se robaron los fondos y que los propios gobernadores fueron copartícipes de esto. Hasta el día de hoy, donde hasta hace unas pocas semanas Cristina dijo, los fondos se evaporaron. Habría que ver si las manos están limpias. No. Todo ha sido aprobado por... En el Tribunal ¿no? El Tribunal de Cuentas de la provincia, por ley, tiene 2 miembros, el Poder Ejecutivo, o sea, el partido oficialista, el gobierno, si uno quiere, y uno la oposición. Todos los años es la misma representante de los radicales, que son la oposición allá, es una señora, una contadora. Todos los años manda el reclamo correspondiente, porque le aprueban con su voto en contra, arrasan con todo, no han rendido cuenta en serio nunca. Pero acá hay otro matiz también. 500 millones, 500, no los 1.000 o los 2.000 que yo coincido. Hablemos de lo que ellos mismos... Los 527 millones de dólares para una provincia como la describió Adrián, tan pequeña, puestos en el desarrollo de la provincia, hubieran revolucionado la economía de la provincia. Volviendo al tema de dónde están los fondos. De Latinoamérica, pero... Volviendo al tema de dónde están los fondos. Vos decías que bueno hubiera sido que estos fondos hubieran estado para la economía de Santa Cruz, terminaron para la economía suiza. Acá volvemos de vuelta a las grandes mentiras que nos tenía acostumbrado el difunto Néstor, que él en su discurso en Monterrey dijo claramente que los fondos los depositó en el Banco de la Reserva Federal al 1%, fue explícita la mención de la tasa de interés oficial que él pagó supuestamente. Él cobró supuestamente depositando el dinero en el Banco de la Reserva Federal. La realidad fue que, según vos comentabas recién, el mismo gobernador Acevedo dio la lista de las cuentas y los bancos en donde se encontraban los depósitos en Suiza, y a lo largo de los 90, en promedio, la tasa que pagaban esos bancos por depósitos fueron del orden de del 6-7%.
De ahí surge el cálculo que hoy nos lleva a la conclusión de que esos fondos podrían rondar los 2.000 millones de dólares. Pero el 18 de agosto del 2011, una nota publicada en La Nación, escrita por su corresponsal en Río Gallegos, Mariana Arias, dice muy claramente: solo quedan de los fondos de Santa Cruz 97 millones. Y hay un gran dibujo en el cual detallan cómo se fueron gastando, y viene a relación lo que vos decías del Tribunal de Cuentas de la provincia, que nunca termina aprobando la rendición de cuentas del gasto de estos fondos, porque es todo una gran nebulosa, pero la realidad es que en las cuentas provinciales esos fondos hoy ya no existen. Y han pasado por manos de gobernadores como Acevedo, después pasó el gobernador Sancho, y hoy Peralta, que con su mejor cara de póker ya no sabe qué decir cada vez que le preguntan por los fondos. Entonces, bueno, estamos frente a un modus operandi de esta gente de engañarnos a todos con mentiras, porque esto no es otra cosa más que mentiras. Vos recordarás que al poco tiempo de esta cumbre de Monterrey, enero del 2004, se causó cierto revuelo. Y a Kirchner le preguntaron, ¿cómo es esto de los fondos? Y hay declaraciones oficiales, inclusive en video, donde dice, sí, los hemos colocado al 2-3%. Ya había subido del 1 al 2-3%. ¿Somos conscientes que sobre 527 millones, el 1% son 5.270.000 dólares? Que manejaban con una liviandad total, 5 palos para acá, 10 palos para allá. Es mucha plata. Es mucha plata pública, manejada de una forma absolutamente, como bien decía Enrique, una nebulosa total, con falta de claridad y con una liviandad total, que uno diría, bueno, si tratan con una liviandad total, con que se le escapen un par de puntos en alguna de las renovaciones de los plazos fijos, quiere decir que los Kirchner y sus copartícipes en esta asociación ilícita se han llevado decenas de millones de dólares de una provincia que, insistimos, no tiene seguridad como corresponde, no tiene salud, no tiene educación y su gente no tiene crédito blando para montar una pyme o para tener una buena casa, porque si no, como bien decía Juan Gabriel, sería la Suiza de Argentina como mínimo, la provincia más desarrollada, y no lo es.